cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Cómo estás? Que el Padre bendiga su palabra. Es cierto, muchas veces se han suscitado cosas en nuestra vida cristiana, ya conociendo al Padre, que no tienen una respuesta ante una lógica humana, o no cobran sentido, no tienen una razón de ser. Y nos hemos hecho esta pregunta: ¿por qué, si Dios me ama, permite que yo sufra? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este divorcio? ¿Por qué, si yo recién estoy enamorándome de Dios y queriendo hacer su voluntad, de pronto me veo ante una desgracia familiar, una pérdida humana, el rechazo de mi familia? ¿Por qué vengo sufriendo todo esto si he decidido seguir a Cristo? No tiene sentido nada de lo que me ocurre y puedo ir más allá, a definiciones más profundas, como el hecho de perder a un ser humano que ya no está contigo y ya estabas en Cristo, o esa persona ya estaba en Cristo. Entonces tú te preguntas esa gran interrogante: ¿por qué me sucede a mí? ¿Por qué tengo que atravesar esta desgracia si ya conozco a Dios? ¿Y por qué, sobre todo, Él lo permite, creyendo que nos falló, o creyendo que pudo haberte hecho pasar de lado ese gran proceso que hoy atraviesas, que te está quebrantando y te está haciendo ver muchas veces un desierto en el cual deberías mirar a Dios en medio de toda circunstancia difícil? Ahora, es cierto que pensar que siendo hijos de Dios ya estamos exentos de toda calamidad, de toda decepción, adversidad o sin sabor en esa vida, no es bíblico. No es bíblico que tú creas o consideres que desde el momento que recibiste a Jesucristo en tu corazón todo te va a ir bien. No es verdad. Muchas veces nos hemos sentido hasta decepcionados con Él, porque hemos dicho: si ya lo conozco, si ya le sirvo, si lo amo, si Él me redimió, Él me salvó, y de pronto aquella persona que no lo conoce tiene más suerte que yo y no le pasa lo que a mí me pasa. Entonces, ¿cómo el Señor lo permite? ¿O cómo permite el Padre que yo pueda apreciar eso y mi corazón se dañe? Amén. Hoy quiero, a la luz de la palabra, hacerte entender que quizás muchas veces te has decepcionado de Dios porque Él pudo haberte evitado algo tan doloroso a tu vida. Sin embargo, tuviste que atravesarlo, tuviste que pasarlo, y no tiene nada de sentido ver algo así cuando ya eres un hijo de Dios. Pero vamos a empezar con este texto bíblico que está escrito en el libro de Mateo capítulo 7, del versículo 24 al 27, porque quiero que entiendas que pueden haber personas que hacen cosas buenas para Dios, lo aman, sirven, ofrendan, diezman, colaboran en su iglesia, como puede haber gente que todavía no conoce a Dios, es insensata, imprudente, alejado de Dios, hasta cierto punto impíos, que hacen malo delante de Dios, pero no lo conocieron. Sin embargo, tú lo conociste. Mira esto: los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, yo lo compararé, dice el Padre, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Acá Jesús nos promete que las adversidades llegarán, pero no caerás. Te va a llegar la adversidad, te va a llegar el día malo, te va a llegar la aflicción, la pérdida, va a llegar una desgracia quizás a tu vida, pero no caerás, porque esta casa pasó todo tipo de adversidades sobrenaturales y naturales, pero no cayó. Y luego dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El Señor acá nos dice: edifiques tu casa en la roca que es Cristo, o aún no seas cristiano. Las dos circunstancias sucedieron para un hombre que conocía y era sabio y sensato, y para otro hombre que no conocía, no era sabio y no era sensato y no amaba a Dios. Sin embargo, las adversidades llegaron a los dos, pero el final
el final obró para bien para aquel que sí ama a Dios. Entonces entenderás aquí, conforme a este texto bíblico, que no estamos exentos a que nos llegue una calamidad, una desgracia. A veces suena fácil escucharlo o decirlo, pero vivirlo es otro tema. Por eso quiero llegar a esas personas que han tenido que atravesar cosas que nunca han logrado entender y que hasta el día de hoy siguen cuestionando o preguntándose, y muchos se han rebelado contra Dios o han guardado en su corazón un odio, no a Dios, pero sí al haberse entregado a Cristo o el estar sirviendo, y de pronto se alejaron porque dijeron: hermana, desde que estoy conociendo al Señor me ha sucedido esto y entonces prefiero seguir en el mundo cuando era enemigo de Dios o amigo del mundo, que ahora que estoy en Cristo y soy amigo del Señor, y sin embargo no he dejado de sufrir aflicción, proceso o prueba. La palabra de Dios dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. El Señor no nos ha mentido. La Biblia es honesta, es leal, y te dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. O sea, vivimos en el mundo y seremos afligidos, pero confía, dice la palabra, porque yo he vencido al mundo. Si tú tienes a Cristo, todo lo que te suceda viene de parte de un Dios bueno, que va a permitir que puedas pasar esa noche oscura, esa pérdida humana, ese divorcio, esa traición, ese quebrantamiento de tu familia, ponle el nombre que quieras, esa crisis económica, ese temor que viene a tu familia porque están siendo amenazados o están siendo perseguidos por alguien. La palabra de Dios te promete que tendrás aflicción, pero a la vez te asegura que Él te va a ayudar a vencer al mundo. Hay cosas, déjame decirte, que jamás entenderemos. En lo natural, nuestra mente es limitada, es finita. Sin embargo, la mente de Dios y los pensamientos de Dios son sobrenaturales e infinitos. No tienen un fin, no tienen un inicio, son porque Él es Dios, y en su absoluta soberanía Él sabe por qué permite algo, por qué no le permite, por qué te abre una puerta, por qué te cierra otra, porque su fin es que en medio de lo que puedas vivir, lo conozcas a Él como es realmente y puedas entender. Quizás muchas veces y otras tantas nunca llegues a entender por qué Él permitió esa dura aflicción, proceso o prueba tan grande que te ha pasado a ti y a tu familia. Y te voy a dar unos cuantos ejemplos escritos en la palabra de Dios, porque tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios y volver esa pregunta ¿por qué? En una pregunta ¿para qué, Señor? ¿Para qué estaré siendo preparada en medio de esto que vivo y que me duele, me aflige el alma, me duele en la carne, quebranta a mi familia, cosas que no entiendo? Deja de preguntar por qué. Cambia la pregunta, vuélvela un ¿para qué propósito? Dios bendito, me has permitido pasar por esto tan doloroso que ha debilitado mi vida espiritual y a mi familia. Y te voy a dar unos cuantos ejemplos bíblicos, amén. Uno de los más impactantes para mí fue la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista conoció a Cristo desde la panza de su madre. Cuando María estaba gestando a Jesús, ellos se sintieron, entre ellos cuenta la palabra, que había una conexión de barriguita a barriguita, y Juan el Bautista iba predicando y anunciando que vendría el Hijo de Dios. Al rato él fue que bautizó a Jesucristo. Sin embargo, un hombre que nació, vivió para predicar la venida de Cristo, anunciar la palabra de Dios, presentar al Mesías, iba a terminar con un fin tan horroroso como el de... ¿Tú le encuentras algún sentido a eso? No tiene sentido que un hombre que nació y vivió para predicar de un Cristo vivo muriera y tuviera ese final. Otra historia conocida es la del rey David, que siendo un pastorcito de ovejas fue ungido por el profeta Samuel para reinar sobre Israel. Era una cosa pequeñita para un hombre como Saúl, ungido, un rey, equivocado pero rey. Y David tuvo que huir
porque era perseguido por Saúl para destruirlo. Tampoco tiene sentido que Saúl, siendo un hombre lleno de poder, le tuviera temor a una persona como David, que aún no presentaba las características de un rey. No había sentido en eso. Otro ejemplo es cuando el profeta Jeremías sirvió a Dios durante mucho tiempo, llevando su mensaje al pueblo de Judá. Conoce la historia. A pesar de eso, lo encarcelaron. Amén. A Jeremías lo encarcelaron, lo azotaron y lo pusieron en una cisterna con lodo. ¿Dónde le encuentras la lógica a eso? El profeta Isaías fue un siervo de Dios. Isaías servía a Dios e hizo todo lo que el Padre le pidió, pero aún así, por la mitad, por un rey malvado de Israel. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está el sentido? A hombres que le sirvieron a Dios, que sus historias terminen de esta manera. Sin embargo, cumplieron con el propósito que Dios les encomendó. El apóstol Pablo dedicó su vida a fundar iglesias, a predicar a Cristo, el evangelismo, a volverse un hombre que era misionero en lugares recónditos y remotos, pero terminó por orden del emperador Nerón. ¿Dónde hay sentido en eso? No lo tiene. Te pongo ejemplos bíblicos para que te veas reflejado en ellos, porque es la palabra la que te tiene que convictar. Amén. Luego el apóstol Pedro igualmente predicó a Cristo, levantó iglesias, dirigió el cristianismo del primer siglo y a pesar de eso, a pesar de hacer la obra de Dios por orden de Nerón. Y podría pasarme toda la tarde entera hablándote de personas que sirvieron, amaron y dedicaron su vida al Señor, se entregaron a Jesucristo, siguieron la buena obra, comenzaron a hacer su palabra. Sin embargo, tuvieron que pasar procesos difíciles que no entendieron. Pero como dice Romanos 8:28, que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios, pues ellos hicieron lo que el Padre les encomendó y al final sus nombres están escritos aquí en la Biblia. Pero hay varias verdades y afirmaciones en las que se puede concluir por qué Dios permite que nos suceda esto. La primera de ellas, amén. La primera de ellas es que Él siempre está en control, es soberano. En Isaías 41:10 dice: no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay una verdad ante esto que te ocurre. Él es soberano, inmutable, no cambia y siempre va a estar en control, sea lo que te suceda. Hay otra verdad y es que todo sirve, todo lo que te suceda sirve, aunque no lo entiendas ahora. Aunque hoy estés derramando lágrimas de dolor y quebranto, todo sirve para que los hijos de Dios crezcan para bien. Nuestro deber es aceptarlo. En Job 2:10 dice: si aceptamos los bienes de Dios que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también lo malo que Dios permite que llegue a nuestras vidas? Otra verdad, otra afirmación y otra conclusión es que Dios tiene planes para sus hijos y no hay casualidades en el universo del Señor. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y deseo terminar esa conclusión de que hay cosas que te suceden y no cobran sentido ante el ojo humano, contándote una experiencia siendo corta. Yo conocí a Cristo hace muchos años, pero llegué a los pies del Señor porque mi sobrino de 20 años, enamorado de Cristo, él había pertenecido a pandilla, había consumido, era un chico que era líder de grupo, de pandillas, un chico que traía mucha influencia y vivía, como no tuvo un papá cercano a él, vivía escaso de ese amor de padre. Mi hermana, con sus limitaciones, trató de hacer todo lo posible para ser una buena mamá, pero quizás no fue la mamá correcta o la mamá perfecta. Y él, a la edad de 20 años, esperando una hija por venir, su pareja estaba embarazada y él conoció a Cristo. Por él, quien te habla, por él, mi familia, por él todo mi entorno conoció a Jesucristo, porque él nos llevó a la iglesia. Él fue la persona que Dios usó para que todos nosotros conozcamos a Cristo. Estábamos enamorados de Dios porque Él nos había llevado. Dios usó su vida
para que nosotros pudiéramos conocerlo de la manera que hoy lo conocemos. Quizás tenga hermanos alejados de Dios, no de Dios, sino de el congregarse, porque tienen una relación personal con Dios, pero la vida de Gerardo fue una de las grandes muestras de lo que Dios permite en nuestras vidas, pero no tiene sentido. Gerardo, ya conociendo a Jesús, esperando una niña por venir, tomó la decisión de no vivir y partió. Y de pronto conocer a Cristo, estar enamorados de Él y ver algo así en tu familia destruye muchas cosas. Y yo me preguntaba, no siendo la madre de Él, siendo su tía, pero el dolor me impactó de igual manera. Yo decía, ¿por qué Dios permite que mi sobrino haya hecho esto? Si recién lo estamos conociendo, si me predican de un Dios bueno, de un Dios sobrenatural, de un Dios de amor, de un Dios de paz, ¿por qué Dios permitió que mi sobrino tomara una mala decisión? Puede ser tu caso, como fue el mío, quizás sea otra la circunstancia o sea muy parecido, y él dejó de existir, dejó de vivir, partió. Y una de las más grandes preguntas que mi hermana se hacía era si él, a pesar de haber tomado esa decisión, estaba con Dios o no estaba con Dios, porque ella en su llanto, en su dolor, que empezaba desde abajo y fluía, era un dolor de madre al ver a su hijo partir, no por voluntad de nosotros, sino porque él tomó su decisión y la respetamos, pero nos dolió. Y ella le preguntó al Señor una noche, le dijo, Señor, quiero saber si mi hijo está en tu presencia. Quiero saber si mi hijo descansa y reposa sobre tus piernas o va a estar contigo o lo voy a ver en el cielo. Era tanta su angustia de una madre, tanto dolor indescriptible, que Dios le da un sueño donde Gerardo caminaba con el Señor agarrados de la mano por unos pastizales verdes, hermosos, un pasto y un sol bello, hermoso. Y era el cielo, obviamente. Dios le daba una respuesta al corazón de esta madre desesperada que necesitaba consuelo ante tanto dolor. ¿Por qué el Señor lo permitió? No lo sé. Lo acepté, lo recibí, pero hoy, conforme a la palabra, Romanos 8:28, todo obra para bien. Hoy, por el testimonio de mi sobrino, porque él nos haya llevado a Cristo y nos haya presentado al Señor Jesucristo, y que luego ya mi hermana se volvió mi madre espiritual, mi hermana entregó su vida a Cristo, yo de igual manera. ¿Por qué? Algún día estaremos ante su presencia y podremos hacerle preguntas que jamás en esta vida natural tendremos respuesta. Pero recuerda, Dios no lo hace para que te molestes, para que te entristezcas o para que vivas rechazándolo. Acepta que Él permite las cosas, sana tu corazón. Sigue caminando, no le busques un por qué, sino un para qué puedo vivir esto, cuál es el fin, cuál es el propósito. Dime qué hacer con este divorcio tan doloroso, qué hacer con esta enfermedad que ante el ojo humano es incurable, qué hacer ante esta calamidad, este accidente que se llevó a mi familia. Señor, dime qué hacer. ¿Cómo vuelvo a la vida en medio de esta dura realidad? Yo vi hace poco, 2 veces ya he visto esta película, La Cabaña, una película cristiana hermosa, en la cual un padre había perdido a su hijita pequeña. Tremenda película, si puedes, mírala, porque es de bastante bendición. Y me sirvió mucho, amén, para calmar dudas, para calmar el dolor, para las preguntas, para las interrogantes, el entender que Dios es Dios y Él lo permite con un fin específico. Ten paz en tu corazón, que el Padre Dios de Israel, bendito, bueno y amoroso, pueda calmar tu corazón dolido, herido o afligido y te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento y entiendas al menos en tu corazoncito, en tu mente finita, que Él todo lo permite con un fin. Que el abrazo de Dios descienda sobre tu vida. En el nombre de Jesús, te leo en los comentarios si alguna vez has vivido algo similar, parecido, si hay algo en tu vida que llegó y que tú no sabes por qué o para qué y te has cuestionado la voluntad perfecta, absoluta y agradable de Dios. Que el Padre bendiga tu vida. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Bye bye.